Mientras el mundo entero observa a los excéntricos multimillonarios de Silicon Valley lanzar cohetes al espacio, en las sombras de París, un hombre en un impecable traje a la medida se apoderó de algo mucho más valioso: el deseo humano. Su nombre es Bernard Arnault, pero en los pasillos de la alta costura y las finanzas globales le temen bajo otro alias: el lobo en saco de cachemira. Él no inventó nada. No programa software ni vende teléfonos. Su fortuna de más de $200.000 millones se construyó bajo una premisa tan fría como brillante. Una regla psicológica que los millonarios ordinarios no logran comprender. Y hoy vas a descubrir exactamente cómo la ejecutó. Capítulo 1. Para entender cómo se construye un imperio de $200.000 millones, debemos viajar en el tiempo. Nueva York, 1981. Un joven ingeniero francés camina por las calles de Manhattan. No viene del mundo de la moda, ni del arte, ni de la alta sociedad. Viene de la fría y cuadriculada industria de la construcción. Aquel joven aborda un taxi y entabla una conversación casual con el conductor. Curioso, le pregunta qué sabe de su país natal. ¿Qué conoce usted de Francia?, interroga. El taxista, un hombre común de la clase trabajadora, lo piensa un segundo y responde: bueno, no sé quién es su presidente, pero conozco a Christian Dior. En ese preciso instante, en la mente de ese joven ingeniero, algo hizo clic. Ese joven era Bernard Arnault, y esa respuesta mundana le reveló una verdad incómoda pero brillante. Los gobiernos caen, los presidentes son olvidados, las tecnologías se vuelven obsoletas. Pero un nombre asociado al deseo y al estatus supremo es inmortal. Arnault comprendió que el verdadero negocio del siglo XXI no sería vender productos, sería vender mitos. La oportunidad de cazar su primer mito llegó en 1984. Un gigantesco conglomerado textil francés llamado Bussac estaba al borde de la quiebra absoluta. El gobierno buscaba desesperadamente a alguien que rescatara la empresa para salvar miles de empleos. Bussac no valía nada, excepto por una pequeña e ignorada división que poseía en su portafolio: la casa de moda Christian Dior. El lobo olió la sangre. Arnault se presentó ante el gobierno como el salvador. Prometió inyectar capital, reestructurar la firma y, sobre todo, proteger las fuentes de trabajo. Le creyeron. Le entregaron el control, pero en cuanto los contratos estuvieron firmados, el saco de cachemira cayó y apareció el lobo. En una jugada de una frialdad matemática implacable, Arnault liquidó todos los activos textiles, vendió las fábricas y despidió a más de 9.000 trabajadores. Se quedó con una sola cosa: Dior. París estaba consternada. El mundo de los negocios, horrorizado. Había nacido una nueva especie de depredador financiero, uno que no jugaba bajo las reglas de la tradición, sino bajo las reglas del poder absoluto. El lobo de cachemira había reclamado su primera pieza y su apetito apenas comenzaba. Capítulo 2. La regla de la escasez artificial. Con Christian Dior bajo su control, Arnault no se comportó como un diseñador, se comportó como un alquimista. En las escuelas de negocios tradicionales te enseñan una regla de oro: si un producto se vende bien, fabrica más para maximizar tus ganancias. Arnault entendió que en el mundo del ultralujo, esa fórmula es el camino directo a la muerte. Él descifró la psicología más oscura del consumidor premium. El deseo humano es inversamente proporcional a la disponibilidad. Si cualquiera puede tenerlo, el verdadero millonario deja de desearlo. Para construir un imperio indestructible, Arnault implementó la regla de la escasez artificial, un método diseñado no para satisfacer la demanda, sino para estrangularla deliberadamente. ¿Qué significa esto en el tablero de LVMH? Significa que sus marcas jamás hacen rebajas. No verás un cartel de descuento en una tienda de Louis Vuitton o Dior. Nunca. Si una colección no se vende por completo, Arnault no baja los precios para rematar el inventario. Prefiere destruirlo, incinerar o triturar bolsos de miles de dólares a puerta cerrada
antes de permitir que su valor percibido caiga un solo centavo. Al limitar la producción y mantener los precios ridículamente altos, Arnold logró algo brillante. Transformó objetos de consumo en activos de inversión. Hoy en día, un bolso clásico de su portafolio puede aumentar su valor anual por encima de la inflación o el mercado de acciones. No estás comprando cuero. Estás comprando una membresía a un club exclusivo donde la puerta de entrada se vuelve más estrecha cada año. Esta manipulación matemática del estatus convirtió a sus marcas en religiones modernas y a él en su sumo sacerdote. Pero el lobo no se conformaba con poseer una sola deidad. Su mente fría ya estaba diseñando el plan para ejecutar el golpe corporativo más audaz, violento y brillante que Europa hubiera visto jamás. Capítulo 3. La guerra por Moet Chandon y Louis Vuitton. Año 1987. Dos de los gigantes más antiguos y prestigiosos de Francia, la casa de champán Moet Hennessy y la firma de marroquinería Louis Vuitton, deciden fusionarse para crear un titán imbatible, LVMH. Sin embargo, detrás del glamour de las pasarelas y los brindis con burbujas de oro, se gestaba una guerra civil sangrienta. Los directores de ambas facciones se odiaban a muerte. El tablero estaba listo para un traidor, o para un genio. Henri Racamier, el legendario y arrogante director de Louis Vuitton, cometió el peor error de su vida. Buscando desesperadamente un aliado externo para aplastar al bando de Moet, invitó al joven Bernard Arnault a invertir en el grupo. Racamier pensó que Arnault sería un peón útil, un rostro dócil al cual manejar. No sabía que le estaba abriendo las puertas de su castillo al depredador más letal del mercado. Arnault aceptó la invitación con una sonrisa impecable y de inmediato comenzó a jugar su propio juego en las sombras. En lugar de defender a Racamier, el lobo se alió en secreto con la firma cervecera Guinness, creando una sociedad oculta para comprar acciones de LVMH de forma masiva y silenciosa. Mientras los directores originales se desgastaban peleando en los tribunales, Arnault inyectaba millones en la bolsa, devorando el control de la compañía día tras día, hora tras hora. En enero de 1989 la trampa se cerró. Bernard Arnault convocó a una junta de accionistas de emergencia. Cuando los directores entraron a la sala, se dieron cuenta de la terrible realidad. El joven ingeniero al que subestimaron ya poseía el 44% de todo el imperio. En una sola sesión, usando su mayoría de votos, Arnault destituyó a Racamier, barrió con toda la mesa directiva de Moet y se proclamó presidente absoluto. Los fundadores habían sido expulsados de su propia casa. La prensa francesa llamó a este movimiento un golpe de Estado corporativo sin precedentes. A Arnault no le importaron las críticas. Había tomado el control de la empresa de lujo más grande del planeta no por saber diseñar un bolso o destilar un champán, sino por dominar el arte de la guerra financiera. Pero su visión iba mucho más allá de una simple victoria. El lobo acababa de descubrir el secreto para monopolizar el dinero de todo el planeta. Capítulo 4. El portafolio de dioses. Tras conquistar la cima de LVMH, Bernard Arnault no se detuvo a celebrar. Con la misma frialdad con la que un general romano expandía sus fronteras, el lobo de Cachemira comenzó una cacería que duraría décadas. Su objetivo ya no era solo poseer marcas, era monopolizar el concepto mismo del buen gusto. Uno a uno, los nombres más sagrados de la historia del lujo comenzaron a caer bajo su dominio. Fendi, Givenchy, Kenzo, Hublot, Bulgari, Dom, Perignon, Sephora. Y en una de las operaciones más costosas y audaces de la historia moderna, la legendaria joyería estadounidense Tiffany y compañía. Hoy Arnault no es dueño de una empresa, es dueño de un ecosistema compuesto por más de 75 de las marcas más deseadas del planeta. Un monopolio invisible que opera bajo una premisa infalible. El dinero del mundo siempre vuelve a casa. Piensa en esto. Si un multimillonario celebra un negocio exitoso, brinda con champán Dom Perignon. Si su esposa asiste a una gala benéfica, viste de Dior y calza zapatos Berluti. Si deciden viajar, sus pertenencias van protegidas por maletas Louis Vuitton. Y si compran un reloj para conmemorar el año,
Eligen un Tag Heuer. No importa qué marca elijan, no importa cuál esté de moda este mes, todo el dinero de una forma u otra termina en el mismo bolsillo. El tablero entero le pertenece a un solo hombre. La historia de Bernard Arnault no es solo una lección de negocios, es un espejo de la naturaleza humana. Mientras la mayoría de las personas pasan la vida intentando satisfacer sus necesidades básicas, los verdaderos arquitectos de la riqueza saben que el dinero real se esconde en monopolizar los deseos más profundos del ser humano, el estatus, el poder y la inmortalidad. El lobo de Cachemira nos demostró que para adueñarse del juego, primero hay que entender a los jugadores. Él no vende objetos, vende el derecho a pertenecer, y en un mundo obsesionado con la apariencia, el dueño de la ilusión siempre será el dueño del dinero. Si estás listo para dejar de ser un espectador en el tablero y empezar a descifrar los códigos ocultos de las mentes más poderosas del planeta, únete a nosotros. Suscríbete. El próximo expediente secreto se abrirá muy pronto.